Vamos a seguir con esto. Los partidarios hoy por hoy de la iglesia bonachona modernista no conocen la ortodoxia, no han sido educados en ella. Muchos de ellos han pasado décadas en este punto siendo engañados sutilmente. Lo fuimos nosotros igual. Yo también, al igual que muchos de ustedes, la única referencia que tenía es la Novus Ordo, la misa del Novus Ordo, y pensé que todas las cosas que se hacía ahí, que yo fui igual parte clave de muchos de estos sacrilegios, era normal. No tenía una referencia hasta que por la gracia de Dios pude llegar a Canadá, estudiar allá, formarme allá, terminar mi carrera, mis estudios, mi trabajo, mi vida familiar, casarme, etcétera, y conocer realmente a la iglesia, no a la iglesia de siempre, a la misa tradicional. Todo esto se originó con los obispos modernistas y su cuerpo docente del seminario en las décadas de 1960 y 70, y esto sigue adelante. Esos hombres, los que enseñaron a los actas, muchos homosexuales, esos hombres inculcaron la corrupción que vemos hoy, ahora, explotar en toda la iglesia, como bombas de tiempo estallando por todas partes. Pero así como ninguna explosión destruye absolutamente todo, tampoco la bomba modernista que estalló no alcanzó hasta la última alma. Algunos han sobrevivido, algunos de cierto resultamos heridos, algunos resultamos profundamente heridos, pero no todos han muerto en la explosión. Algunos de los supervivientes y sus hijos ahora están empezando a examinar los restos y descubren que se ha convertido en el refugio de viejas reinas codiciosas y arribistas en mitras. A diferencia de las familias que destruyeron, ellos personalmente se beneficiaron de la destrucción. De hecho, se han engañado a sí mismos pensando que la iglesia que está ardiendo hasta los cimientos, esto es en realidad una especie de mejora, un triunfo progresivo, dicen ellos. Tomados de la mano durante el Padre Nuestro como protestantes, eso es lo que se les ha dicho a estos personajes que se creen católicos y que están equivocados, que realmente no saben lo que es ser católico. Tomarse de las manos, saludarse, disfrutar del compañerismo, de la hermandad, de la fraternidad, del buenismo, tomar una rosquilla con café, escuchar al padre gay que cuenta chistes en las homilías y luego habla de sí mismo con una voz femenina, por supuesto. Esta es la iglesia de los buenistas o modernistas en plena exhibición. Un cuerpo de personas que saben lo que representan, que no tienen identidad católica y que les da igual asistir a actos étnicos o profanar el templo de... Y lo que es peor, profanar el cuerpo de Cristo con la comunión, que hoy por hoy se da a divorciados y vueltos a unir, a parejas del mismo sexo, a protestantes y un gran etcétera, o a la repartición de la galletita en la mano o de la mano de otros como ellos, o salen en marchas incluso con protestantes y herejes para defender lo que ellos creen es la defensa de la vida. Estas personas se enamoran y aceptan cualquier cosa, y como es de esperar, no lucharán por defender lo que queda de la verdadera Iglesia de Cristo, una católica santa, católica y apostólica, a la que no conocen. Nada de esto hubiera sido posible sin el colapso de la Iglesia. Y no piensen ni por un minuto que el colapso fue accidental. Fue deliberado desde el primer momento en que se enfocó, eso les decía la semana anterior, cómo fueron degradando cada pilar de la Iglesia. Pero donde estamos, aquí, es donde debemos dar la lucha por la resistencia. Todo lo que se puede hacer ahora es prepararse para lo que viene, porque como está la iglesia, está el mundo, y como va la iglesia, va el mundo. Y así que sujétese, porque vamos a aterrizar, y toda la atmósfera está llena de humo y de bombas y de cosas desconocidas. Y consideren incluso que es un momento en el que muchos santos desearon vivir. Dios nos dará una fuerza singular, realmente irrepetible,
si le damos nuestro sí a su madre y nos alistamos en su armada celeste bajo el mando de San Miguel Arcángel. Mucha gente les perseguirá dentro y fuera de la nueva iglesia. Ya nos decía el Señor, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándolos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo esto, hermanos, lo harán con vosotros a causa de mi nombre, nos dice el Señor, porque no conocen al que me envió. Eso nos lo indica San Juan en el capítulo 15, persecución contra ustedes y nosotros, que alimenta a los modernistas, y eso es lo que alimenta el resentimiento también de la izquierda teológica contra los católicos ortodoxos. El establecimiento marxista teológico odia nuestra ortodoxia, no menos de lo que el establecimiento de la iglesia modernista odia nuestra integridad con la doctrina, es decir, nuestra ortodoxia, que incluso llegan a llamarnos fanáticos o cualquier tipo de epíteto. Para ambos lados, la ortodoxia es el mal que no se atreven a pronunciar su nombre siquiera. Lo aterrador es que la iglesia de los bonachones y la izquierda teológica, y no hay mucha luz entre ellas, están bastante alineadas con la izquierda marxista y liberalista actual. Y ellos también, teniendo a Satanás como padre, también odian a los católicos ortodoxos. El creciente pequeño grupo de católicos tradicionales deberá tomar algunas decisiones en unos pocos días o semanas, y ustedes lo van a ver. Pero habrá que tomar esas decisiones, no podemos esperar. El mundo será cada vez menos hospitalario con nosotros y con ustedes, y luego se volverá violento contra todos nosotros. ¿Quién sabe cómo se desarrollará todo esto? Pero será mejor que empecemos a prepararnos. Vivamos, o al menos tratemos de vivir en un estado de gracia, una vida profunda de oración y sacramental. Dejemos de escuchar tanta noticia de que Corea del Norte prometió que iba a atacar a Corea del Sur, que ya están preparando los misiles, que ya llegó la bomba de no sé cómo, de uranio, de Neptuno y un poco de cosas, que el cometa ya se acerca. Asimismo, dejen de escuchar a aquellos que sabiéndolo o no, ya sean jerarcas o sacerdotes, conociéndolo o no, ayudaron a hacer llover este mal sobre sus cabezas, porque ya no hablaron del pecado, ni de todo lo que nos puede apartar de Dios y llevarnos a la condenación eterna. En la nueva iglesia no queda mucho de verdad, excepto muchos de ustedes. Todavía ustedes y nosotros podemos agradar a Dios, así que sigan adelante. Tenemos un camino fuerte que seguir, pero no pierdan de norte, no pierdan, perdón, de vista el norte hacia donde nos dirigimos, la salvación eterna. No hay otro camino, no hay nada más importante ni urgente, así dominarán ustedes todo el conocimiento de lo que está pasando a nivel universal, no sirve de nada. Lo más importante es el trabajo por la salvación de nuestra alma. Y hoy por hoy, como lo decía un gran sacerdote, Frank Unterhalt, en Alemania, la Iglesia está viviendo el tercer secreto de Fátima. Y ya es hora de comprender el significado completo del anuncio profético hecho por el cardenal Wojtyła, como siempre les recuerdo, que lo hizo en el Congreso Eucarístico de 1976 en Filadelfia. Abro comillas de lo que él dijo. Estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que los siglos jamás han conocido. Estamos ante la lucha final entre la iglesia y la antiiglesia, entre el evangelio y el antievangelio. No creo que el ancho círculo de la iglesia estadounidense ni el extenso círculo de la iglesia universal se den clara cuenta de ello, pero es una lucha que descansa dentro de los planes de la divina providencia
y es un reto que la Iglesia entera tiene que aceptar. Pero la confrontación sigue ahí, y la presencia de Satanás en la historia habrá de hacerse más fuerte a medida en que el hombre y la sociedad se alejen más de Dios, hasta llegar a un grado tal en que, como dijera la Madre de Dios en 1917, durante sus apariciones en Fátima, todo parezca perdido. Es importante darse cuenta de la dimensión completa de este llamado que les hago dramático. Sobre todo, uno debe considerar lo que necesita una antiiglesia a la cabeza. En este sentido, Monseñor Fulton Sheen afirmó, abro comillas, habrá un cuerpo místico del anticristo que se asemejará en todos sus aspectos externos al cuerpo místico de Cristo. Juan Pablo II también durante su visita a Alemania en 1980, cuando se le preguntó en Fulda cómo iban las cosas con la Iglesia en relación con el tercer secreto de Fátima, respondió con estas palabras aterradoras. Abro comillas. Debemos prepararnos para grandes pruebas en los próximos tiempos. Sí, incluso pueden requerir dar nuestra vida y una dedicación total a Cristo y por Cristo. Puede suavizarse con su oración y la nuestra, pero no se puede evitar. Solo así podrá llegar la verdadera renovación de la Iglesia. Cuán a menudo ha nacido de la sangre la renovación de la Iglesia. No será diferente esta vez. Seamos fuertes y preparémonos y confiemos en Cristo y en su Santa Madre. Recemos el rosario mucho y con frecuencia. Poco después esto se volvió real para Juan Pablo II, recordarán, ya que el 13 de mayo de 1981, aniversario de la primera aparición de la Santísima Virgen María y Madre de Dios en Fátima en 1917, tuvo lugar el intento de asesinato en Roma. Y recordarán en el libro que escribió este gran sacerdote sobre el asesinato en el grado 33 en el Vaticano, comentaba que Juan Pablo II, una anécdota de toda esta investigación de la masonería en la iglesia, que cuando se le presentó todo el informe que había pedido Pablo VI sobre la masonería en la iglesia, él no lo quiso leer, lo dejó para luego el sucesor, Juan Pablo I, y bueno, Juan Pablo II, y él al abrirlo le dijo a este obispo que se encargó de la investigación de que estaba loco, que cómo era posible que él crea que sus hermanos cardenales iban a querer matar al Papa. Eso es una locura, le dijo. Y no es solo que cuando sufre él el atentado de asesinato, que ahí se recuerda de este obispo que él, debido a que no le hicieron caso a ninguno de los papas que le habían comisionado esa investigación, se fue a Colombia y se metió en la jungla con una comunidad indígena. Allá mandó Juan Pablo II. El primer llamado que hizo Juan Pablo II fue a este obispo que regrese al Vaticano. Y ahí le presentó el informe de la masonería y comprendió que todo el juicio del que se hablaba se hizo visible para él en ese cuadro dramático. El ataque directo contra el Santo Padre no solo fue dirigido a él, sino a todo el cuerpo místico de Cristo en la tierra. Según la enseñanza de San Agustín, el Papa es la figura eclesia y representa a toda la Iglesia. En ese contexto se debe entender que nos encontramos en medio de una lucha apocalíptica en la que todo está en juego, particularmente nuestra alma. Y repito, no hay nada más importante que cuidar nuestra alma. Esto se vuelve aún más claro cuando consideramos las circunstancias exactas del intento del asesinato. Los 5 disparos se realizaron a las 17:17. Por un lado, esto indica inequívocamente el año en que se fundó la masonería, 1717. Y a San Maximiliano Kolbe recordarán que presenció en Roma su manifestación en la Plaza San Pedro en 1917. El apóstol de la Inmaculada leyó el plan profeso de los masones en la bandera que ellos ondeaban correspondientemente en Roma y decía textualmente, Satanás reinará en el Vaticano y el Papa será su esclavo. Cierro comillas. Por otro lado, en el mismo año 1917 ocurrió la Revolución de Octubre en Rusia
con la manifestación del comunismo ateo y la lucha decisiva de este conectada. En estos contextos, el ataque a la cabeza de la Iglesia Católica muestra el intento hostil de superarla por completo. El objetivo del ataque en Roma era obviamente eliminar el fundamento de la Iglesia dada por Dios para reemplazarla con otro liderazgo. Por supuesto, este plan no terminó con el intento de asesinato a Juan Pablo II, que fracasó desde el punto de vista del enemigo. Al contrario, doblaron sus esfuerzos. Ante esto es esclarecedora en este contexto una carta de Sor Lucía al Santo Padre en la que se refirió a la tercera parte del secreto y dice: como no hicimos caso a esta llamada del mensaje, vemos que se ha cumplido. Rusia ha invadido el mundo con sus errores y si aún no hemos visto el completo cumplimiento de la parte final de esta profecía, vamos hacia ella poco a poco con grandes pasos. El teólogo y profesor y escritor Dr. George Weigel ha analizado los archivos de la lucha comunista contra Karol Wojtyła y ha descrito la campaña pertinente contra Juan Pablo II luego de la siguiente manera. Este material, dice, ilustra cómo los gobiernos sionistas comunistas y o manejados por ellos y los servicios secretos se infiltraron en el Vaticano y utilizaron las relaciones diplomáticas con la Santa Sede para promover sus intereses, como era de esperar, y para fortalecer sus esfuerzos para penetrar en los niveles más altos del liderazgo de la Iglesia Católica, especialmente el propio Vaticano. Un enfoque que muchos dignatarios de alto rango en el Vaticano aparentemente no lo vieron venir. Y es importante aquí resaltar la impactante confesión de la reconocida doctora Bella Dodd, miembro del alto rango del Partido Comunista de Estados Unidos, que nos abre los ojos de manera especial al trasfondo histórico que estamos tratando. Tras su conversión a la fe católica, gracias a un programa que hizo Monseñor Fulton Sheen y luego le acompañó en su conversión, la ex activista dio testimonio jurado sobre la infiltración deliberada de la Iglesia. Según su propio testimonio, siguió una orden de Stalin en ese momento que se emitió en todas las organizaciones del Partido Comunista para que agentes sin fe y moralidad se infiltraran en los seminarios católicos y en las órdenes religiosas. Este plan de Moscú se implementó de manera extremadamente efectiva hasta en el Vaticano. En la década de 1950, ella explicó, abro comillas, en la década de 1930 pusimos a 1,100 hombres en el sacerdocio para destruir a la iglesia desde adentro. Ahora mismo están en los lugares más altos de la iglesia, cierro comillas. La doctora Bella Dodd no dejó dudas sobre las drásticas consecuencias y dijo, no reconocerás a la iglesia católica. Y es lo que estamos viendo, es una iglesia que no se reconoce. El filósofo, profesor doctor Dietrich von Hildebrand, nos proporciona un análisis profundo que muestra claramente que la batalla decisiva no está fuera, sino dentro de la iglesia misma. Dice, abro comillas, una mirada sin prejuicios a la devastación actual de la viña del Señor no puede pasar por alto el hecho de que una quinta columna se ha formado en la iglesia. También es llamada mafia por algunos, incluso del lado de la iglesia. Y aquí les voy a presentar un pequeño video de Monseñor Daniels, fundador de la mafia de San Galio y del movimiento carismático. Cuando se les habla del movimiento carismático, piensan que fue un sacerdote de apellido Tardif en Estados Unidos el que fundó. No, fue Monseñor Daniels. Sabía el objetivo que iba a ser este movimiento carismático en la iglesia. Una secta secreta de cardenales ha abierto gritando en su orgullo y arrogancia su ataque o su plan en contra de la Iglesia de Cristo. Él es el que falleció, el cardenal Gordon Daniels, que estuvo en la logia el momento
de la elección de Monseñor Bergoglio como Francisco. Él fue uno de los promotores y el que habla en esta entrevista sobre la creación de 7 cardenales que celebraron una misa bajo los huesos de San Pedro en el Vaticano, y formaron esta mafia, la mafia de San Galo. Dice, ¿no?, que la gente le llama de muchos nombres, pero en realidad ellos se llaman la mafia. Bien, todo el video está a disposición en el internet, no lo tengo en español desafortunadamente, pero lo pueden ustedes mirar. Entonces, continuemos. Estos fueron un grupo de destructores decididos de la Iglesia. Su socavamiento sistemático y refinado de la Santa Madre Iglesia también da testimonio bastante claro del hecho de que se trata de una conspiración deliberada de la mano de los masones y los comunistas que, a pesar de sus diferencias y otras enemistades, trabajan juntos para lograr este objetivo. Para los sionistas y su grupo, la masonería, la Iglesia es el archienemigo y para los comunistas el principal obstáculo para la conquista del mundo. El obispo doctor Rudolf Graber se ha ocupado del objetivo de la estrategia hostil. Cita la llamada, o el libro llamado Alta Bendita, el plan masónico para la revolución dentro de la Iglesia Católica. En él dice, abro comillas, lo que exigimos, lo que buscamos y tenemos que esperar, así como los judíos esperan a su Mesías, es un papa según nuestras necesidades. No dudamos de haber alcanzado esta meta suprema de nuestros esfuerzos. En este contexto, la famosa palabra formulada por el cardenal Chiappi es de particular importancia. Fue un experto él en el tercer secreto de Fátima y teólogo de la Casa Papal de 1955 al 89. En una carta al profesor Baumgartner desde Salzburgo en 1995 escribió, abro comillas, en el tercer secreto se predice, entre otras cosas, que la gran apostasía en Iglesia comenzará desde arriba, y como lo dijo la Santísima Virgen María en la Salet, Roma perderá la fe y será la sede del Anticristo. Una mirada al libro del Apocalipsis deja esto claro. En el libro del Apocalipsis capítulo 12, el dragón rojo fuego representa el comunismo ateo que busca destruir la fe en Dios. En esta batalla, 2 bestias acuden en ayuda del dragón, quien demuestra tener una fuerza poderosa. La bestia negra, que se asemeja a una pantera, Apocalipsis 13, es la masonería. Actúa en segundo plano y se esconde en las sombras para poder penetrar por todos lados sin ser reconocida. Se le ha dado el trono y el poder del dragón. La otra bestia es la masonería eclesial. Ya nos dice el libro del Apocalipsis, tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Se trata de una referencia a la jerarquía de la Iglesia, en la que la mitra con 2 cuernos indica la plenitud del sacerdocio. La bestia que sube de la tierra parece un siervo de Cristo, el Cordero, pero es un siervo de Satanás, el dragón. El falso profeta, véase el Apocalipsis en el capítulo 19, es el líder pseudo religioso de la antiglesia e impulsa la apostasía desde arriba. Engaña y traiciona a los habitantes de la tierra y quiere llevar a la gente a adorar al anticristo, de quien él es el precursor. Una referencia directa al tercer secreto de Fátima también se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, antes de la segunda venida de Cristo, la Iglesia debe pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinaje en la tierra revelará el misterio de la iniquidad en forma de un engaño religioso que ofrecerá a los hombres una aparente solución a sus problemas al precio de la apostasía de la verdad. El misterio pascual de Cristo se renueva así intensamente en su cuerpo místico. La Iglesia seguirá a su Señor en su muerte y resurrección. Hasta ahí el catecismo.
Por eso el Papa Benedicto XVI, recordarán, como peregrino en el camino a Fátima en mayo de 2010, explicó el tercer secreto de la siguiente manera, abro comillas. Por eso yo diría que también aquí, más allá de esta gran visión del sufrimiento del Papa, se dan indicios de realidades sobre el futuro de la Iglesia, que poco a poco van tomando forma y se hacen evidentes. Entonces, es cierto que además del momento indicado en la visión, se menciona, se ve la necesidad de una pasión de la Iglesia que naturalmente se refleja en la persona del Papa. Pero el Papa representa a la Iglesia y por tanto son los sufrimientos de la Iglesia los que se anuncian. En cuanto a las cosas nuevas que podemos encontrar hoy en este mensaje, también está el hecho de que los ataques al Papa y a la Iglesia no solo vienen de afuera, sino que los sufrimientos de la Iglesia provienen precisamente de dentro de la Iglesia, del pecado existente dentro de la Iglesia. Esto también es algo que siempre hemos sabido, pero hoy lo vemos de una manera realmente aterradora, que la mayor persecución de la Iglesia no proviene de sus enemigos de fuera, sino que surge del pecado dentro de la Iglesia. Hasta ahí Benedicto XVI. Entonces, durante este tiempo se vive en todo la pasión de Jesús y la abismal iniquidad de la traición. Cristo hizo que la sierva de de la verdadera misericordia santa, Sor Faustina, experimentara toda la amargura de la agonía de la iglesia en el Getsemaní. Ella escribió en su diario, ese día sufrí más que en cualquier otro momento por dentro y por fuera. No sabía que se puede sufrir tanto en un solo día. Hasta ahí, Sor Faustina, Santa Faustina. La dimensión más terrible de Getsemaní es la aparición del traidor. Santa Faustina señaló la fecha de este peor día de sufrimiento. Era el 17 de diciembre de 1936. Y ahora quiero, para terminar, solo colocarles algo dentro de esta pasión de la Iglesia que nos dice, un momentito que se me perdió para poder compartir la pantalla. Es una noticia reciente, ¿no? El padre Juan, no lo puedo ver aquí, pero bueno, es un sacerdote que tiene un canal muy bueno en YouTube, dice, el presidente Milei recibe una comunión pastoral no litúrgica. No se aprueba el sacrilegio, no. Solo se da un signo de acogida a quien tiene sentimientos religiosos, lo que eso signifique. Así están las cosas en el Vaticano. Bien, y de ahí nos vamos a este último, bien, voy a ponerlo aquí, mensaje que tiene mucha importancia para lo que estamos compartiendo esta noche. Bien, es un mensaje descubierto en sí de Akita después de 50 años. El director espiritual de Sor Agnes en Akita revela una interpretación oculta en los mensajes después de estos largos 50 años y nos dice, quien comenta esto es Fray Elías Meri, es un sacerdote franciscano. Aquí está el padre Teiji Yasuda, que es el director espiritual de esta monja en Japón. Dice en este mensaje, abro comillas, Judas y el último papa venderán a Jesús al enemigo. Por lo tanto, la era del papa anticristo vendrá pronto. Es algo muy fuerte y continúa el padre Yasuda, dice, dicho esto, no importa cuánto nos preocupemos, no podemos prevenir esto, no hay nada que podamos hacer, así que debemos defender apropiadamente nuestra fe. Y enseguida de esto, también en el mensaje nos dice que la Santísima Virgen María le dice a esta vidente, que para eso existe lo que se llama comunión
y lo que se llama Santa María, ¿no? Y dice que ocurre varios desastres, como incendios que caerán del cielo, y en este momento las armas que nos han quedado serán solo el Santo Rosario y la señal dejada por mi Santo Hijo. Si se pregunta a la hermana Sasakawa acerca de la señal dejada por su hijo, ella no lo sabe. Tal vez ella diga que es la comunión, dijo el padre Jasuda, director espiritual de la vidente. Por el signo, si la Santísima Virgen María se refería a la comunión, ¿por qué no lo dijo? En el mensaje, sin embargo, Santa María nos dice que es la señal dejada por mi hijo, no la comunión. Entonces surge la pregunta, ¿qué clase de signo es? Y estamos tan perplejos que nos preguntamos si es el signo de la cruz, la comunión u otros signos. Incluso si le preguntaras a la hermana Sasakawa sobre ello, no podría saberlo. Pero nosotros debemos saber que no es la intención de la hermana Sasakawa el saberlo. En otras palabras, dice el padre Yasuda, el mensaje dado por la Santísima Virgen María es realmente una enseñanza de Dios. La señal dejada por el Santo Hijo es el signo de la combinación de la comunión y la cruz. Puesto que la comunión fue creada por la cruz, yo diría que la cruz por sí misma no es nada. Hoy en día tendemos a separar la comunión de la cruz. Tendemos a mirar solo a la cruz. Sin embargo, la comunión está unida a la cruz, que es sufrimiento. Uno de los mayores sufrimientos de Jesús fue el sufrimiento de la muerte. Por lo tanto, la comunión no es válida a menos que llevemos cada uno nuestra cruz al mismo tiempo que recibimos la comunión. Sin embargo, cuando la hermana Sasakawa dice que la comunión es el signo, todo el mundo toma la comunión como el signo, pero sin la cruz. Y la gente tiende a pensar que debe recibir la comunión sola o que debe respetarla por sí misma o algo parecido. Tanto es así que el signo dejado por su Santo Hijo es la relación entre la cruz y la comunión que no pueden separarse la una de la otra. Por eso se llama la señal dejada por su Santo Hijo. Esto nos explica este padre Elías Meri, ¿no?, sobre el mensaje de Akita, que ha resurgido, mejor dicho, ha salido nuevamente a flote con esta declaración del director espiritual de la hermana Sakagawa. Bien, como estamos mirando, el cielo nos está dejando la oración. Ya lo decía una vidente también en Polonia, que todo se nos va a quitar y solo nos quedará la fe. Ante esto, ¿qué debemos hacer? Primero, queridos hermanos, ante todo, temamos al Señor porque ha llegado la hora de estar prontos a responder a su llamada. Hagamos que nuestra vida y en particular la vestidura de nuestro corazón esté limpia para no ser indignos de su llamada. No se ocupen de tanta preocupación de las guerras, de las bombas, de la tercera guerra, del cohete o del satélite que ya mismo viene. Ciñámonos de fuerza, porque la hora de Jesús es hora de prueba y no nos va a tomar una prueba si sabemos quién va a empezar la tercera guerra mundial, si Corea, Estados Unidos o China o Japón. No pierdan el tiempo. Purifiquémonos como hostias para el altar, para el que lo manda nos acepte, para que el que lo manda nos acepte. Quien es bueno, hágase mejor. Quien es soberbio, hágase humilde. Quien es lujurioso, castigue su cuerpo para poder seguir en esta Semana Santa al Cordero, que quién sabe para muchos será la última. Que el avaro se haga bienhechor, porque Dios nos beneficia en su Jesús y cada uno practique la justicia para poder pertenecer al pueblo del bendito que vendrá pronto. Oremos el Santo Rosario y vayamos a la Santa Misa de siempre, al altar del sacrificio y no a la nueva mesa del banquete del Novo Sordo. Dos columnas en la visión de San Juan Bosco: la Sagrada Misa, la Santa Misa, la Comunión y el Santo Rosario.
El antiguo pueblo de Dios no puede cantar el nuevo cántico porque no ama a su Salvador como Él quiere ser amado. Ese es el llamado que creo nos hace ahora, al menos siento que ese llamado lo hace hacia mi persona. Los salvados de todas las naciones cantarán el cántico nuevo. Los pueblos del nuevo remanente, fiel al Señor, no los que odian al Hijo y por ende al Padre y al Santo Espíritu, no lo podrán hacer. Y esto es horroroso. La abominación que vio el profeta Daniel en los capítulos 9, 11, 31 y 12 está ya dentro de los muros y sube, sube como el agua de una avenida que va a sumergir a Roma y a toda la ciudad santa. Sube y sube, invade los patios y pórticos, sube ya las gradas, penetra hasta más adentro. Sube y sube y achoca contra el santo. La onda de fango que inunda el Vaticano lame las piedras que embaldosan el lugar sagrado. Las piedras preciosas pierden su color, que son los sacerdotes. Se ensucia el pie del sacerdote, se moja su túnica. Hoy la santidad del Señor está bajo una costra de fango. El templo sufre y los fieles han caído en una sequía de fango. Ya nos advertía San Luis María Guiñón de Montfort en su oración encendida y dice: permíteme ir gritando, Señor, por todas partes. Fuego, fuego, fuego. Socorro, socorro, socorro. Fuego en la casa de Dios. Fuego en las almas. Fuego en el santuario. Socorro que se asesina a nuestros hermanos. Socorro que se degüella a nuestros hijos. Socorro que se apuñalan a nuestros padres. Despierta, Señor. ¿Por qué parece que estás dormido? Señor, levántate. Señor, en tu omnipotencia, tu misericordia y tu justicia, para formar una compañía escogida de guardias personales que guarden tu casa, defiendan tu gloria y salven sus almas, a fin de que no haya sino un rebaño y un pastor, y que todos te rindan gloria en tu templo. Solo Dios. Amén. Hasta ahí la oración encendida de San Luis María Guiñón de Montfort. Dicho esto, hermanos, fe, esperanza y caridad son virtudes llamadas teologales. Por la Iglesia, justicia, prudencia, fortaleza y templanza son llamadas virtudes cardinales. Ahora bien, aún reconociendo que la obediencia es una virtud, ella está sujeta a la fe y debe concordar con las otras virtudes anteriores. Y todo lo que estoy diciendo a ustedes nuevamente en vivo fue la causa por la que me cortaron la cabeza después de más de 20 años de vida misionera por proclamar lo que la Iglesia enseña sobre la obediencia. Así que ahora lo hago con mucho más gusto, porque sé que esto hirió en alguna parte al que tiene la cola y causó el que nos dejen abandonados fuera de la misión por el hecho de defender lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Bendito sea Dios. Así que continuamos. La obediencia, porque en estos tiempos de confusión debemos saber qué es la obediencia, porque hay mucha gente que dice que ya está en la tercera o cuarta unión con una mujer o un hombre y dice que van a comulgar porque el sacerdote les dice que así tiene que ser y dicen que son obedientes al sacerdote. Pues la obediencia, sepan, que presupone la intención de hacer aquello que es justo, es decir, supone una justa intención. Obedecer cuando esta intención no es justa, no solo podría ser considerado negligente, sino que a veces incluso perverso. Esto siempre ha sido enseñado por la Iglesia. Vemos ejemplos de esto a lo largo de las Santas Escrituras. En uno de los casos, por ejemplo, está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el 5:29. San Pedro declara: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. En el libro de los Gálatas también el mismo San Pedro fue reprendido por San Pablo en Antioquía y, como dice San Agustín, el mismo San Pedro dio el ejemplo para los que gobiernan, a fin de que ellos, si se alejasen del camino correcto, no rechacen una como reprobación indebida la corrección de sus súbditos.
Además, San Pablo incluso aconsejó a los colosenses: decida Arquipo, considera el ministerio que recibiste en el Señor y esfuérzalo en cumplirlo bien. Muchos otros santos han hablado de la necesidad de corregir a los superiores cuando la fe está en peligro, y hoy está en más peligro que nunca. San Agustín también decía que la corrección fraterna es una obra de misericordia, por tanto, incluso los superiores deben ser corregidos. Por otra parte, Santo Tomás de Aquino dice en la Suma, en la segunda, cuestión 33, artículo 4, que cuando exista un peligro inminente para la fe, los prelados deben ser reprendidos, incluso públicamente, por sus súbditos. Así San Pablo, que también era súbdito de San Pedro, los reprendió públicamente debido al peligro de escándalo inminente concerniente a la fe. Todo esto no deja dudas sobre la necesidad y la obligación de que tenemos de defendernos cuando el lobo nos ataca, porque como dice San Francisco de Sales en su famoso libro de Filotea, la caridad exige que gritemos: cuidado con el lobo, cuando éste se ha infiltrado en el rebaño o donde sea que esté. Incluso San Roberto Bellarmino, el libro que les presenté en la semana anterior, dice en su libro, en el capítulo 29, abro comillas: puesto que es lícito resistir al pontífice que ataca al cuerpo, por lo mismo es lícito resistir a aquel que ataca las almas o destruye el orden civil, o sobre todo al que trata de destruir a la Iglesia. Yo digo que es lícito resistirle no haciendo lo que ordena e impidiendo que que su voluntad se lleve a cabo. Hasta ahí San Roberto Bellarmino. Entonces se preguntarán: ¿es correcto desobedecer a los superiores cuando la fe está en peligro? Sí. Esta no es solo la posición de muchos grandes santos, sino también de teólogos y moralistas famosos como Victoria, Juan de Santo Tomás, etc. Ahora algunos objetarán que el problema radica en el grado de comprensión que los súbditos puedan tener de lo que puede ser considerado un peligro verdadero para la fe. Para responder a esto no es necesario tener un doctorado en teología o filosofía. Basta leer lo que los doctores han dicho. Esto fue resumido de forma magistral por el padre Astete en su famoso catecismo con la frase, abro comillas: la Santa Madre Iglesia tiene doctores que os sabrán bien responder, cierro comilla. De hecho, los doctores de la Iglesia son un puerto seguro y una ayuda monumental para poder juzgar el momento y panorama actual de nuestra realidad. Por tanto, resultan ciertamente pertinentes las palabras que Johannes Parvus escribió en su obra titulada Metalogicon, la metafísica. Él dice, este gran filósofo, que en estos tiempos, y obviamente eso nos compete a nosotros, yo les voy a dar la bibliografía al final para que ustedes puedan tener lo que estamos viendo esta noche con fuentes bibliográficas. Decía este gran filósofo que Bernardo de Chartres decía que somos como enanos sobre hombros de gigantes, y a que podamos ver cosas y a mayor distancia que ellos, ciertamente, no por la altura de nuestro cuerpo, sino porque somos elevados y llevados a lo alto por la estatura de gigantes. Es decir, cuando nos apoyamos en los doctores de la Iglesia podemos ver mucho más allá, porque estamos en un tiempo, viviendo actualmente este tiempo tan dramático, que no lo tuvieron ellos. Otra objeción podría ser que la desobediencia implica de alguna manera una corrección pública, y el Evangelio se dice que la corrección debe ser inicialmente privada. Para responder a esto, vale la pena recordar que la fe no es simplemente una cuestión personal, sino también pública, y como tal debe ser clarificada públicamente. Dios nos ha pedido dar la otra mejilla a nuestros enemigos personales, no a los de Dios. Lo anterior recuerda la famosa historia del día de Navidad del 428, en el que el obispo hereje Néstor, aprovechándose de la inmensa concurrencia de fieles, lanzó esta frase blasfema desde lo alto del trono episcopal. Dijo, abro comillas: María no ha generado a Dios, su hijo no es Dios hombre, cierro comillas.
Delante de esta afrenta pública a la fe, Eusebio de Dorileo, en ese momento un laico, protestó públicamente contra el obispo. Esta generosa intervención de un fiel que encontró en su bautismo la fuerza para defender la fe, sin duda contribuyó a la preservación de Bizancio y la fe católica. Si es verdad que en la historia de la Iglesia hemos tenido papas que han sido herejes, también es cierto que muchos otros obispos y miembros de la jerarquía han caído en el error. En fin, la situación crítica que hoy atraviesa la Iglesia hace que sea necesario responder proporcionalmente y con justicia y desobedecer las doctrinas modernistas que se oponen a la tradición de la Iglesia. Para permanecer católicos, estamos obligados a desobedecer a la jerarquía corrupta que acompaña a la Iglesia apelando al principio fundamental que rige el derecho canónico, y este es salus animarum suprema lex est. La salvación de las almas es la ley suprema. Eso es lo que nos interesa hoy por hoy, la salvación de las almas.